Esto es algo terrible y solo lo comentó una radio web local de ese lugar. Así que, bueno, si tenemos una mínima oportunidad de difundirlo un poquito más, lo haremos. Caso de un policía en Santa Fe que se suicidó dentro de su vehículo dejando 2 notas que dan referencia de los motivos que lo llevaron a suicidarse. Esto fue en Rosario específicamente. La ciudad se ve nuevamente conmocionada por un hecho trágico. Un hombre fue hallado sin vida dentro de su automóvil en lo que, según las primeras investigaciones, sería un posible suicidio. Bueno, un posible suicidio poniéndolo todo en que la investigación no está concluida, pero creo que los mensajes que dejó dentro del coche van a dejar bastante claro que lo fue. El suceso ocurrió en la noche del viernes en Gorriti 1785, cuando efectivos de la comisaría novena fueron alertados sobre la presencia de un vehículo estacionado con un hombre en su interior que no respondía. Al llegar al lugar, los agentes encontraron un Volkswagen Gol Tren con un hombre en el asiento del conductor, presentando una herida de arma de fuego en la cabeza y sosteniendo la pistola en la mano. Dentro del vehículo, sobre el tablero, se hallaron 2 notas manuscritas y un documento de identidad a nombre de Sebastián Andrés de Cailet, de 45 años, comisario supervisor que prestaba servicios en la Unidad Regional 2. El mensaje desesperado. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que una de las notas escritas por de Cailet se podía leer el siguiente mensaje. Estoy cansado de luchar ante un sistema de justicia. Soy inocente. Amo y extraño a mis 2 hijos. Solicito que me cremen y que no hagan velatorio, ni causen daño a mis 2 hijos. Todo es falso y el sistema lo sabe. En una segunda nota, de pocas palabras, expresó, al final no soy tan fuerte como creí. Estas palabras reflejan un profundo desconsuelo y frustración, apuntando a una situación judicial que lo habría alejado de sus hijos. Problemas familiares y la imposibilidad de ver a sus hijos. Las primeras versiones indican que de Cailet atravesaba un conflicto familiar que le impedía ver a sus hijos desde hace un tiempo. Personas de su entorno mencionaban que esta situación lo afectaba gravemente, llevándolo a un estado de desesperación e impotencia. Se investigará si existía algún proceso judicial en su contra y si había intentado en reiteradas oportunidades recuperar el contacto con sus hijos. Esto lo cuenta este medio de comunicación, pero por redes sociales han hablado bastante personas que conocían personalmente esta persona y que eran conscientes de la situación que estaba atravesando. Típica situación de una separación conflictiva donde mediaba una denuncia falsa a fin de obstruir el vínculo entre este hombre y sus hijos. Siguiendo las directivas de la fiscal doctora Prunoto, se ordenó la presencia del gabinete criminalístico para realizar las pericias correspondientes y luego dar intervención en la unidad sanitaria para el retiro del cuerpo. Las investigaciones trabajan en la recolección de testimonios de familiares y amigos para reconstruir el contexto que llevó a de Cailet a tomar esta drástica decisión. Además, se analizarán sus últimas comunicaciones y el contenido de la documentación hallada en el vehículo. Se espera en las próximas horas que se realicen los estudios forenses y balísticos que permitan confirmar la mecánica del hecho y despejar cualquier otra hipótesis. De momento, no hay más información adicional sobre este caso y por un lado, o sea, te cuentan que buscan esclarecer exactamente la situación que lo llevó hasta a esta situación y que van a revisar los documentos que este hombre dejó en el vehículo cuando se suicidó. Y por otro lado, sería de guasa que tuvieran que empezar a darle pelota a los documentos que este hombre dejó y a la causa que estaba atravesando una vez que este hombre ya estuviera muerto. Es decir, si había algo que se podía hacer para evitar esta situación, debería haber ocurrido hace tiempo y evitando la muerte de este hombre y evitando que estos pibes quedaran huérfanos de padre a causa de una falsa denuncia. Además, convengamos que la nota no pone simplemente soy inocente partiendo de lo que él cree o de lo que él quería transmitir antes de dejar el mundo, sino que además decía la justicia lo sabe. O sea, lo que da a pensar, yo sin conocer demasiado el caso, que debe haber sustancia suficiente probatoria como para confirmar que este tipo en efecto era inocente y como en tantísimos otros casos se estaba negando cualquier tipo de veracidad o de verosimilitud a lo que él estaba mostrando y contando y estaban haciendo caso omiso por miedo a que el feminismo le prenda fuego al juzgado, entre otras cosas. Y esto sigue en una línea de noticias de mierda porque hasta hace no tanto ocurrió otro caso terrible, esta vez también en Argentina, en la provincia de Río Negro, y esta casi que es más triste todavía. Comparto lo que van a ver a continuación. Muy Un bien. rionegrino intentó rescatar a sus hijos y fue atacado a puñaladas. El hombre falleció. Fabián Rodríguez era un trabajador de 52 años que sospechaba que los menores podían ser víctimas de abuso y al buscar protegerlos terminó asesinado.
El crimen de Fabián Rodríguez conmociona a Catriel. La brutalidad del ataque, la lucha desesperada por sus hijos y el trasfondo de denuncias por presunto abuso sexual sacuden a la comunidad. Rodríguez fue asesinado con 11 puñaladas cuando intentaba recuperar a sus hijos en un entorno que consideraba peligroso. Rodríguez, rionegrino y trabajador incansable, se desempeñaba como oficial yesero y en sus últimos tiempos administraba un puesto de comidas en Añelo. A pesar de las dificultades económicas, su prioridad siempre fueron sus hijos. Su vida dio un giro dramático cuando uno de ellos le confesó que había sido abusado por su hermanastro, hijo de una relación anterior de su madre. Sin dudarlo, Fabián radicó una denuncia formal en la comisaría de familia y exigió medidas de protección para los menores. Era un padre que solo quería cuidar de sus hijos. Rosa Cerda, la madre de la víctima, todavía no encuentra explicaciones para lo sucedido. Fabián era un pibe trabajador, hacía todo por sus hijos, solo quería que estuvieran a salvo. Relató en diálogo con Radio Alas. La mujer detalló que su hijo había recurrido a todas las instancias posibles: policía, fiscalía, hospital y la CENAF, que es el centro, no me acuerdo las cifras exactas, pero de protección a los menores, supuestamente. Donde lo mandaban, él iba, recordó. El caso tomó relevancia en redes sociales, generando una ola de indignación entre vecinos y allegados, quienes instaron a Rodríguez a ir a buscar a sus hijos de 12, 11, 10, 5 y 2 años. Vamos, Fabián, que te los tienen que entregar, le insistían. Pese a sus dudas y temores, terminó accediendo. El barrio de Preis de Carriel fue el escenario de la tragedia. Según testigos, Rodríguez llegó acompañado de algunos amigos, mientras que en la casa de su expareja lo esperaban sus atacantes. La discusión escaló rápidamente insultos y golpes y finalmente violencia extrema. En un momento su expareja lo sujetó por los brazos desde atrás. Inmovilizado, Rodríguez recibió 11 puñaladas propinadas por uno de los hijos mayores de la mujer, mientras otro lo golpeaba con una piedra. El ataque fue letal. Murió a los pocos minutos debido a la masiva pérdida de sangre. Los 3 agresores fueron detenidos e imputados por homicidio calificado. 2 de ellos, mayores de edad, se encuentran alojados en el servicio penitenciario, mientras que el menor está bajo resguardo de la CENAF. El asesinato de Fabián Rodríguez expone una tragedia familiar de gran impacto social, con un trasfondo de violencia, desesperación y la lucha de un padre por proteger a sus hijos. La comunidad de Catriel sigue conmocionada y exigiendo justicia. Yo me pregunto qué hubiera pasado en un caso a la inversa y cuál habría sido la reacción generalizada sobre este caso, del que nuevamente, como en el anterior, prácticamente no se supo nada más que a nivel local. No hubo ninguna conmoción generalizada a nivel nacional, no estuvo llena de la cara de este señor y sus hijos durante días en los medios de comunicación. Nadie hizo manifestaciones masivas por este hombre y por sus hijos. No parece importarle a ninguna institución de igualdad ni de niñez. De hecho, todavía sigue en su puesto la defensora de la niñez, Marisa Graham, que se autorrenovó su puesto y sí, no dijo absolutamente nada ni expresó ningún tipo de preocupación por la situación en la que están esos menores ahora mismo, después de que su padre haya intentado rescatarlos y su padre haya sido asesinado. Se cuenta qué fue de los agresores, pero no se cuenta qué fue de los niños en los medios de comunicación. Y nuevamente tenemos otro caso, esta vez Un del segundo. día de... Sí. Antes de pasar a otro caso, no quería comentar algo sobre este porque, tal como lo estabas narrando, yo no he podido evitar pensar en cómo miraría esto la típica feminista que te encuentras en las redes. Ya sabéis que yo Sí. pululo mucho por Twitter y demás. Bueno, casi siempre por Twitter. Y estoy seguro que lo que dirían es que, no, bueno, es que, claro, el hombre iba a arrebatarle el hijo a su madre y entonces, y seguramente lo justificarían de esa manera. Cuando aquí hablamos de 3 desarmados, que a un hombre desarmado lo han matado prácticamente a sangre fría. O sea, quiero decir, inmovilizándolo para poder darle puñaladas, pegarle con una piedra y demás. Y es lo que comentabas tú, o sea, esta gente lo ve siempre desde la perspectiva de que el hombre de alguna manera era el malo, seguramente era eso, era porque quería eso, robarle a la madre al niño, cuando era un niño que había manifestado estar sufriendo agresiones sexuales Que además en había esta. recurrido a todas las vías Sí. legales y recomendadas para que le dieran pelota, cosa que no hubiera tenido que llegar hasta ese extremo de haber sido la situación a la inversa. O sea, cuando una madre desesperadamente recurre a todos los medios posibles para denunciar que hay un padre que podría estar abusando de sus hijos o que está sufriendo abusos en el hogar de su padre, todas las alarmas se activan de forma inmediata. Los colectivos feministas salen a hablar de esto de forma, incluso aunque los medios fallaran en hablar de esto, los colectivos feministas se encargan de que esta noticia sea conocida y llegue a todos los rincones del país. Mm. Esto no ha ocurrido con este caso.
Y me No, hizo acordar mucho al caso en España de Olivia, era la niña que fue asesinada por la madre y cuando se supo que la madre la había asesinado porque se le había otorgado la custodia al padre, la justificación fue, no, pero es que el padre estaba denunciado y la madre en una situación extrema terminó haciendo eso. A ver, estamos justificando la acción de la única persona que no mató a la menor. En este caso, estamos justificando la acción de la persona que asesinó al padre de sus hijos. Brutal. y va a terminar por comentar eso, que efectivamente es tan simple como quitarse quitarse esa mierda de las gafas moradas y en lugar de eso ponerse en los zapatos del otro. Probar a imaginarte cómo sería la escena si hubiera sido una mujer. Si estuviéramos hablando de una mujer que va a recoger a su hijo de casa del padre, donde ella sabe que está sufriendo agresiones sexuales, y los hijos del padre lo que hacen es matarla. O sea, esto pues sería un Con la escándalo connivencia del tremendo. padre, Se porque la madre haría, también estaba ahí formando parte de eso. sí, Claro. habría una cantidad tremenda de manifestaciones, incluso sería una nueva ley para que esto no ocurra, que llevaría el nombre de la persona en cuestión asesinada. O sea, la Absolutamente. diferencia de trato sería brutal. Y ese es el problema, ¿no? Es que cuando hablan de perspectiva de género, de lo que está hablando de eso, de justificar que los hombres y las mujeres seamos vistos de manera absolutamente distinta. O sea, son Y si son justo lo incapaces de contrario que dicen ponerse, defender. si son incapaces de ponerse en la piel del otro y dar vuelta a la situación, imaginarse esta misma situación en género inverso, si quieren aplicar una perspectiva, en tal caso que pongan una perspectiva de niñez, ¿no? Donde lo que importe, sobre todo, más allá del sexo de la persona que toque, del adulto de turno, sea el bienestar de un menor. Y si hay cualquier sospecha de que hay un menor que puede ser víctima de abusos, poner eso como prioridad. Y esto no debería llegar a ocurrir jamás, porque las instituciones hubieran actuado antes de que un padre solo, desamparado y desarmado tenga que ir a salvar a sus hijos por su cuenta. Ujú. Sí, Ahora sí, puedes continuar el si quieres. último caso feliz del día. Bueno, Ujú, para que también estábamos viendo, yo estaba viendo el otro día una publicación de, a lo mejor te suena, Juanma, de Sol Despeinada, una feminista muy conocida acá de Argentina, que también es médico, que ujú. hizo una publicación sobre los femicidios utilizando un par de casos concretos, pero obviamente siempre hacen caso omiso todo este tipo de casos que ahora, en cosa de 2 semanas, ocurriendo en todos estos 3 casos seguidos. Este otro es de un hombre que apareció muerto, como decía Mono que estaba en el chat el otro día, apareció muerto, ¿sí? En su casa incendiada. Detuvieron a su novia, que ya tenía una cadena perpetua por haber matado a otro novio. O sea, 2 novios asesinados por esta mujer. Y probablemente muchos se preguntan lo mismo que se pregunta todo el mundo, que es cómo mierda es que llegó a matar a su nuevo novio teniendo una cadena perpetua por haber matado al anterior. Bueno, la investigación descubrió que la mujer había falseado su identidad y volvió a cometer un crimen idéntico por el que la habían condenado. Es decir, directamente llegó a falsear su identidad. Lorenzo Oscar Castro, de 67 años, fue encontrado sin vida en su casa el pasado miércoles. En el lugar habían daños por un principio de incendio y en un primer momento la causa se caratuló como muerte de etiología dudosa. Sin embargo, con el correr de los días quedó expuesto a un trasfondo macabro del que los hijos de la víctima sospechaban. Su novia fue detenida y descubrieron no solo que había falseado su identidad, sino que tenía una condena perpetua por otro crimen de un hombre. En las últimas horas, la acusada fue detenida en Río Cuarto. Río Cuarto es, para que se hagan una idea, a menos de 4 horas de donde vivo yo. Inmediatamente la fiscal cambió la carátula por homicidio agravado. En conferencia de prensa, el comisario mayor Guillermo Tapia, jefe departamental de Juárez-Selman, detalló que hay cámaras y pericias que llevaron a la detención de la mujer. Determinamos que la mujer de 65 años que tenía una relación de pareja y profesional con la víctima nos había dado un informe falso de su identidad. Al establecer la correcta identidad, pudimos establecer que pesaba sobre ella un pedido de detención del Juzgado Federal número 15 de la provincia de Buenos Aires por un hecho de similares características, un homicidio doblemente agravado. Inclusive, el comisario afirmó que había un pedido de Interpol para dar con la asesina, sobre la que ya pesa una condena de cadena perpetua. Es decir, la condenaron, pero la tipa se dio a la fuga, no la pudieron detener. Cambió su identidad, falseó su identidad y volvió a cometer un crimen igual contra este hombre.
Literalmente va asesinando a sus novios por la vida. Pero no lo he entendido. O sea, ella falseó su identidad, pero tiene una Sí. condena. Bueno, eso es lo que acabo de explicar. La tipa tenía una condena, pero se dio a la fuga para no entrar en prisión. Se la Ah, condenaron vale, y vale, antes de vale, hacerle vale, el vale, ingreso sí. se dio a la fuga, la estaban buscando, tenía una Ok. buena búsqueda y la tipa falseó su identidad. O sea que, pero, ¿cómo es posible que te pongan una condena a perpetuidad y no te, y te dejen libre? O sea, Esas son las o sea, cosas de la buena. Sí, sí, exacto, sí. que Bueno, se a me ver, pareció tan loco que me he quedado ahí como bloqueado y a lo mejor por eso lo de la fuga no lo he escuchado. Es que me ha dejado, digo, ¿cómo? ¿What? O sea, te condenan sí, te condenamos, sí, pero bueno, en 15 días tenés que entrar a prisión. Algo para no salir parecido ya había nunca. pasado con la tipa esta en España, La de la que lengua, ¿no? la de la lengua, exacto. Sí. Bueno, en tal día vas a entrar a prisión, ¿sí? Te avisamos por si querés aprovechar para fugarte. Sí, pero claro, la de la lengua, oye, jodido, ¿no? Pero, o sea, creo que eran 2, 3 años, cosas así. No me acuerdo. No, no es una cosa, en este caso estamos hablando de una asesina, o sea, de una tipa que estaba condenada a perpetua. Bueno, Que Diego yo te lo dice en palabras muy claras. ¿Quién le explica que esto pasó en Argentina? Sí. ya. Joder. Sí, Bueno. exacto. Y esta tipa em, ya mató a dos bien. novios. Obviamente, vos le diste, me parece que le diste Fab ese tweet cuando yo lo compartí. Ahí no va a haber nunca ningún cuestionamiento sobre si esto fue un crimen con motivos de género. No mató a uno, sino que mató directamente a dos novios. Y obviamente nos hacemos los boludos como igual que con estos dos casos anteriores, ¿no? Que no Ujú. tienen nada que ver con que obviamente de haber sido un caso a la inversa se le hubiera dado totalmente otro tratamiento. Y apareció una feminista en ese momento que me dijo, no los mataron por ser hombres, no. A lo que yo respondí, no, probablemente no, porque es cierto, la violencia es multicausal y probablemente esa mina está piradísima. No los mató por el hecho de ser hombres, los mató porque está pirada. Pero el problema es que en estos casos se da por hecho que no los mató por ser hombres y no hay ningún tipo de pericia que busque reforzar o desmentir la idea de si los mataron o no por ser hombres. No se contempla siquiera la posibilidad de un componente de género. Y en los casos inversos, lo que se asume es lo contrario. Se da por hecho que este tipo de crímenes se dan por el hecho de ser mujer, cuando en ninguno de los dos casos existen pericias sobre cuál fue el móvil para poder que pueda comprobarlo realmente. Y en base a contabilizar cualquier caso de violencia como esta contra una mujer, sirve para aumentar el numerito de violencia de género o de femicidios en tal caso, seguir inflando presupuestos y seguir hinchando un relato que por supuesto no resuelve ningún problema.